Cuando una semilla se siembra y germina y empieza a crecer una planta. Y cada vez se va haciendo más fuerte, va creciendo el tamaño también. Llega el momento en que ya ese crecimiento no se detiene. Vamos al segundo libro de Samuel, capítulo 3, dice el versículo 1. Hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David. Pero David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba debilitando. Vamos a hablar. Señor, te damos gracias por tu misericordia y permitirnos estar adorándote en este día. Queremos ver tu rostro, ver tu poder, ver el reino de Cristo viniendo, y te pedimos tu ayuda, te pedimos más de ti, más de tu espíritu, obrando en nosotros, en nuestros corazones, en nuestras mentes, aclarándonos tu palabra, que esa palabra obre en cada uno así como una semilla que haga crecer el reino y dé fruto, un fruto visible, un fruto digno de arrepentimiento. Ayúdanos, Padre, te pedimos todo en el nombre de Cristo para tu gloria. Amén. Al morir el rey Saúl, David regresó al territorio de Judea después de consultar a Dios. Regresó desde Filistea, donde había estado viviendo, y se le señaló la ciudad de Hebrón. Y ahí fue ungido como rey de los varones de la tribu de Judá, pero fue rey solamente sobre esa tribu. Todas las otras tribus, el resto de la nación, siguió a Isboset, hijo de Saúl, que fue promovido por Abner, el general de los ejércitos de Saúl, aún sabiendo que la voluntad de Dios era que David reinara sobre Israel. Pues no puede haber dos reyes en una nación. Entonces se inició una guerra civil. En la primera batalla, los servidores de la casa de Saúl fueron vencidos por los hombres de David, comandados por Joab, sobrino de David. Asael, su hermano, persiguió a Abner, que no tuvo otra opción que matarlo para poder escapar. Dice entonces el versículo 1 de este capítulo: hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, pero David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba debilitando. El reino de Dios iniciaba como un reino visible en la tierra, cuando el rey que fue designado por Dios estaba en el trono. Por lo pronto, en una sola tribu. Dios gobernaba a través de un rey conforme al corazón de Dios. Ese reino se iba haciendo cada vez más fuerte, mientras que el reino gobernado por el rey, apoyado e impuesto por los hombres, un reino gobernado por los principios mundanos y por Satanás, se iba debilitando.
La creciente fuerza de la casa de David y la paulatina debilidad de la casa de Saúl no iniciaron cuando murió Saúl, sino cuando Dios eligió a David y desechó a Saúl y el espíritu se apartó de él. Igual que con David, el hijo mayor de David, Jesucristo, fue designado como rey desde la eternidad pasada. Fue designado por Dios como Rey de Reyes y Señor de Señores del reino eterno de Dios. Su reino se hizo visible en su primera venida, un inicio humilde, como una semilla de mostaza, y ha ido creciendo con una multitud de santos escogidos que han oído el llamado del Evangelio y han venido al reino y obedecen a Cristo como el Rey que es. Dice Mateo 28, versículos 19 y 20, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Ese reino no es de este mundo. Su crecimiento no se mide por su extensión territorial o por sus riquezas, porque ese reino está en el interior de las personas. Pero ahí va creciendo y se va fortaleciendo el sistema mundial que se opone a este reino, se irá debilitando por medio del pecado y entra en decadencia. Será completamente aniquilado cuando el Rey Jesucristo regrese para establecer al final su reino eterno en la tierra nueva. Pero mientras llega, es un reino que sufre oposición, sufre persecución. Es un tiempo de guerra, un tiempo de lucha, de tribulación. Está en guerra contra un enemigo fuerte, porque se va debilitando. Una larga guerra que debemos resistir hasta el final, porque solamente hay un resultado posible. Cristo vence y reina. Dice la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículos 11 y 12. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáramos, Él también nos negará. Dice el versículo 2 hasta el 5. Y nacieron hijos a David en Hebrón. Su primogénito fue Amnón, de Ahinoam, jezreelita, su segundo Eliab, de Abigail, la mujer de Nabal, de Carmel, el tercero Absalón, hijo de Maca, hija de Amai, rey de Gesur, el cuarto Adonías, hijo de Bauit, el quinto Sefatías, hijo de Abital, el sexto Iterán, de Egla, mujer de David. Estos le nacieron a David en Hebrón. David reinó en Hebrón 7 años y medio. En ese tiempo tuvo 6 hijos de 6 esposas diferentes. Es una desobediencia a un mandato específico de Dios para los reyes. En Deuteronomio 17 está este mandamiento, dice, hablando de los reyes: y tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará,
para sí en abundancia. Esto que hizo también va en contra del diseño de Dios para el matrimonio, que es el de un hombre unido a una mujer, para que sean los dos, no los 7, una sola carne. Este diseño puede parecer una figura de la unión que existe entre Cristo, que su novia será su esposa, no sus novios, es la iglesia. La poligamia no solamente provoca una rivalidad entre las esposas, que se puede ver en Jacob, en Génesis. También existen muchas otras consecuencias que están ligadas a algunos de los graves problemas que tuvieron más adelante tanto David como Salomón. En ese tiempo, en las culturas antiguas, tener varias esposas era algo común, era una forma en que los hombres poderosos, los grandes hombres y especialmente los reyes expresaban su poder y estatus, también la manera como establecían alianzas con otros poderosos. Pero no porque sea una práctica común o una costumbre bien vista por el mundo, es correcta. Es verdad que la Biblia no condena expresamente la poligamia de David, pero como suele hacerlo, simplemente da a conocer el hecho y luego registra cómo David cosechó las consecuencias por este pecado con respecto a su familia. David fue afligido debido a sus muchas esposas. Dios usó y bendijo a David a pesar de sus muchas esposas. Sin embargo, su vida familiar y estos hijos no fueron bendecidos. Amnón violó a su media hermana y fue asesinado por su medio hermano Absalón, quien además dirigió una guerra civil, una rebelión contra su padre David, y intentó asesinar. Otro aficionado, Adonías, trató de apoderarse del trono de David y quitarlo al sucesor que David había designado. Después intentó tomar una de las concubinas de David, finalmente fue ejecutado por traición. Los otros 3 no se mencionan, excepto en la lista de los hijos de David, y se puede deducir que no eran muy notables. No había nada que recordar de ellos. Se puede deducir que eran hombres impíos. Pero a pesar de todo, lo positivo es ver al bendito Cristo una vez más reflejado en David. En Hebrón, dice el texto, nacieron hijos a David. Cuando comenzó a reinar, finalmente pudo establecer su casa. Antes, aunque tenía 2 esposas, andaba errante y no tuvo hijos. Ahora tiene una casa y tiene un linaje. Y se nos habla de este linaje de Cristo. En Isaías 53, 10 a 12, dice este pasaje. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperar.
Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Al obtener David una descendencia física al principio de su reinado en Hebrón, de una manera imperfecta y finita, da un reflejo de la obtención por parte de Cristo de una descendencia espiritual al principio de su reinado terrenal. La fuerza y el crecimiento del reino del Hijo de David es vista en la edificación y la expansión de la iglesia. Ahí es donde Cristo ve su linaje. El reino del hombre se corrompe. De los versículos 6 a 11. Como había guerra entre la casa de Saúl y la de David, aconteció que Abner se esforzaba por la casa de Saúl y había tenido Saúl una concubina que se llamaba Rispa, hija de Ag. Y dijo Isboset a Abner: ¿por qué te has llegado a la concubina de mi padre? Y se enojó Abner en gran manera por las palabras de Isboset y dijo: ¿soy yo cabeza de perro que pertenezca a Judá? Yo he hecho hoy misericordia con la casa de Saúl tu padre, con tus hermanos y con tus amigos, y no te he entregado en mano de David. Y tú me haces hoy cargo del pecado de esta mujer. Así haga Dios a Abner y aún le añada, si como ha jurado Jehová a David, no haga yo así con él, trasladando el reino de la casa de Saúl y confirmando el trono de David sobre Israel y sobre Judá, desde Dan hasta Berseba. Y él no pudo responder palabra a Abner porque le temía. Abner apoyó a Isboset, que era un hombre débil. Y más que nada lo apoyó para estar cerca del poder, ser el poder tras el trono. Con el paso del tiempo tomaba cada vez más influencia, más poder en la casa de Saúl, al grado de considerarse a sí mismo como el verdadero heredero de Saúl. Entonces lo que hizo fue tomar una concubina de la ley de Saúl. En la cultura de ese tiempo, el hombre que tomaba el harén del rey estaba dando a entender su aspiración al trono. Por eso el enojo de Salomón cuando Adonías dio una concubina del rey David como esposa. En 1 de Reyes 2, 22, la primera parte del versículo de la segunda del 23, leemos: el rey Salomón respondió y dijo a su madre: ¿por qué pides a Abisag, sunamita, para Adonías? Demanda también para él el rey. En el 23, así me haga Dios y aún me añada que contra su vida ha hablado Adonías estas palabras. Entonces Isboset entendió el mensaje de Abner y le reclamó. No dice el texto específicamente si era verdad o no la acusación que le hizo, pero Abner se indignó como si hubiera sido acusado falsamente. Y es posible que simplemente haya tratado de esconder su maldad, escudándose
en un falso patriotismo. Él sabía sobre el decreto de Dios para dar el trono a David y le advirtió a Isboset que le daría el trono a David, y se sí lo había jurado Dios a David. Le dijo: yo he sido muy leal a tu padre, a tu familia, a tus amigos, todo este tiempo, porque he tenido el poder de dar el reino a David desde el principio, pero no lo hice. Te apoyé y he permanecido leal. Sin embargo, me acusas con un mal respecto de esta mujer, con respecto a una concubina. Sí. Pero ¿qué soy yo para ti? Soy tan inútil y tan poco fiable a tu vista. Soy como una cabeza de perro encontrado entre tus enemigos en Judá. Abner se mostró ofendido, muy ofendido. Él era el que tenía realmente el poder. Nadie se hubiera atrevido a hablar de esa manera al rey, pero el rey no respondió nada porque le tenía miedo a Abner. Aunque Abner quisiera cumplir la voluntad de Dios, lo hacía no porque quisiera avanzar el reino de David, sintiendo el peso de la palabra de Dios, sino que lo quería hacer por su propio beneficio. El reino de la casa de Saúl se iba debilitando, y si no podía tener el poder sobre un reino inferior, entonces buscaría un alto puesto, una alta posición en el reino que se estaba fortaleciendo. Si José no entregaba el trono, más conveniente para Abner era apoyar a David y usar su influencia sobre las otras tribus como una moneda de cambio, asegurándose una posición fuerte en el reino de David. Abner solo piensa en Abner. Fue él el que puso a Isboset por rey, iniciando la guerra civil y causando una división en el reino. Pues busca su provecho. No es alguien en el que se pueda confiar. Dice los versículos 12 a 16. Entonces envió a Abner mensajeros a David de su parte, diciendo: ¿de quién es la tierra? Y que le dijesen: haz pacto conmigo, y aquí que mi mano estará contigo para volver a ti todo Israel. David dijo: bien, haré pacto contigo, mas una cosa te pido: no me vengas a ver, sin que primero traigas a Mical, la hija de Saúl, cuando vengas a ver. Después de esto envió David mensajeros a Isboset, hijo de Saúl, diciendo: restitúyeme mi mujer Mical, la cual desposé conmigo por siempre refugio de filisteos. Entonces Isboset envió y se la quitó a su marido Paltiel, hijo de Gades. Y su marido fue con ella, siguiéndola y llorando hasta Norim. Y le dijo a Abner: anda, vuélvete. Entonces él se volvió. Abner envió mensajeros a David y le ofreció reunificar el reino bajo su mando si hacía un pacto con él. Reconoció que el reino le pertenecía a David y él haría que todo Israel lo reconociera como rey. Tener un pacto con David le aseguraba una alta posición en el reino, y esa era la condición que ponía. David, a su vez, también puso una condición:
antes de que siquiera fuera Abner a hablar con él, Mical debía ser de vuelta. David se había casado con Mical, hija de Saúl, pagando la dote que Saúl le había pedido, y nunca se divorció de ella. Saúl, violando la ley, como Mical estaba legalmente casada con David, la dio como mujer a otro hombre, pues para hacerle daño a David. A David no le eran suficientes 6 esposas. Él quería recuperar a su primera esposa, que era suya por derecho. Al hacer esto, él quería demostrar que no le guardaba ningún resentimiento a la casa de Saúl, y quería demostrar que él tenía derecho legítimo al trono porque pertenecía a la familia real al ser esposo del rey. Entonces, esos fueron los motivos de David. Estando David ya de acuerdo con Abner, exigió a Isboset la restitución de Mical. Ya sin el apoyo de Abner, Isboset hizo lo que se le pidió. Las decisiones pecaminosas de Saúl tuvieron víctimas inocentes. El esposo de Mical la amaba, pero Abner era un hombre muy duro y Paltiel se tuvo que rendir. Entonces ahí se refuerza la idea de que el que realmente mandaba era Abner. Dice en los versículos 17 a 19. Y habló Abner con los ancianos de Israel, diciendo: hace ya tiempo procurabais que David fuese rey sobre vosotros. Ahora pues, hacedlo, porque Jehová ha hablado a David, diciendo: por la mano de mi siervo David, libraré a mi pueblo Israel de mano de los filisteos y de mano de todos sus enemigos. Habló también Abner a los de Benjamín, y fue también Abner a Hebrón a decir a David todo lo que parecía bien a los de Israel y a toda la casa de Benjamín. Pues Abner habló con los ancianos de Israel y todos, incluyendo a los de la tribu de Benjamín, que era la tribu de Saúl, aceptaron la realidad de que el reino con Isboset pues no tenía futuro. Es notable que Abner les dijera la profecía sobre David. En ese estado de las cosas, ya sin oposición, David, que era el rey, podía haberse dirigido al pueblo, pero David no reinaría por imposición. Israel debía venir a su reino voluntariamente, igual que Cristo. Él no fuerza a nadie. Los que van a Cristo deben ir libremente, y el que viene no lo echa fuera. Las profecías sobre David eran suficientemente conocidas por el pueblo, pero no eran obedecidas. La mayoría de Israel estaba indiferente y sin mucho entusiasmo ante la idea de recibir a David como rey. En ese sentido, David prefigura a su más grande hijo. Jesús cumplió toda clase de profecías como Mesías. Sin embargo, fue rechazado por todos, excepto por un pequeño remanente de Israel. Y los versículos 20 y 21. Vino pues Abner a David en Hebrón, y con él 20 hombres. David hizo banquete a Abner y a los que con él habían venido. Dijo Abner a David:
yo me levantaré, iré y juntaré a mi Señor el Rey, a todo Israel, para que hagan contigo pacto, y tú reines como desea tu corazón. David despidió luego a Abner, y él se fue en paz. Abner fue a Hebrón, seguramente acompañado de los ancianos de Israel, que eran los representantes de todas las otras tribus. David los recibió, le hizo banquetes y banquete. La apreciada paz se había logrado, quedando David como el único rey sobre todo Israel. Abner prometió a David llevar la noticia a las tribus del norte, de todo Israel, para que hicieran el pacto y recibieran a David como su único rey. Dicen los versículos 22 a 25. Y he aquí que los siervos de David y Joab venían del campo y traían consigo gran botín. Mas Abner no estaba con David en Hebrón, pues él lo había despedido y él se había ido en paz. Y luego que llegó Joab y todo el ejército que en él estaba, fue dado aviso a Joab diciendo: Abner, hijo de Ner, ha ido al rey y él se ha despedido y se fue en paz. Entonces Joab vino al rey y le dijo: ¿Qué has hecho? He aquí, Abner vino a ti. ¿Por qué pues le dejaste que se fuese? Tú conoces a Abner, hijo de Ner, no ha venido sino para engañarte y para enterarse de tu salida y de tu entrada, y para saber todo lo que tú haces. Joab llegó a Hebrón cuando Abner ya se había ido. Se enteró que Abner se había pasado al lado de David y se enojó mucho. Digamos que lo único que quería era traicionarlo y que había ido solamente para espiar lo que hacía. Era su enemigo. Entonces se enojó, se puso furioso porque lo dejó ir sin arrestarlo o matarlo. Otro motivo era que Abner había matado a su hermano y él no lo había olvidado y esperaba vengarse. Otro motivo más era que Abner era el comandante del ejército de Saúl, tenía mucha experiencia como militar y podía ser nombrado como general de los ejércitos de David en su lugar. Entonces, vemos en los versículos 26 a 27 el asesinato de Abner. Y saliendo Joab de la presencia de David, envió mensajeros tras Abner, los cuales le hicieron volver desde el pozo de Siria sin que David lo supiera. Y cuando Abner volvió a Hebrón, Joab lo llevó aparte en medio de la puerta para hablar con él en secreto, y allí, indignarse de la muerte de Asael, su hermano, le hirió por la quinta costilla y murió. Abner había llegado a un acuerdo con David. Por eso no sospechó cuando Joab lo llamó para que regresara. No pensó que estuviera planeando una traición. Pensó que era algún detalle adicional del pacto, del acuerdo. Lo llevó aparte para estar a solas y ahí lo mató a traición en venganza de la muerte de su hermano Asael. Pero Abner mató a Asael en la batalla, después de advertir a Asael que se apartara, que lo dejara en paz. Si la muerte de Asael hubiera sido un asesinato, pues pudiera haber alguna justificación, pero no fue un asesinato. Joab estaba mostrando que era egoísta y vengativo. En los versículos 28 a 30.
Y cuando David supo después esto, dijo: Inocente soy yo y mi reino delante de Jehová para siempre, de la sangre de Abner, hijo de Ner. Caiga sobre la cabeza de Joab y sobre toda la casa de su padre, que nunca falte en la casa de Joab que parezca flujo, ni leproso, ni quien ande con báculo, ni quien muera espada, ni quien tenga falta de pan. Joab, pues, y su hermano mataron a Abner, porque él había dado muerte a Asael, hermano de ellos, en la batalla de Gabaón. David hizo todo lo posible por demostrar que Joab había actuado sin su consentimiento y sin su conocimiento. Este asesinato mostraba un mal precedente para su reino, le daba a su gobierno una reputación de brutalidad y haría difícil que se ganara el resto de Israel. Se pronunció una dura maldición sobre Joab y toda su casa, pero en ese momento él no aplicó la justicia. La justicia siempre llega en el reino de Dios. No fue en ese momento, pero Salomón ejecutaría el juicio contra Joab. En Primera de Reyes 2:31 dice: y el rey le dijo: haz como él ha dicho, mátale y entiérrale, y quita de mí, de la casa de mi padre, la sangre que Joab ha derramado injustamente. Los versículos 31 a 34. Entonces dijo David a Joab y a todo el pueblo que con él estaba: rasgad vuestros vestidos y ceñidos de silicio, y haced duelo delante de Abner. Y el rey David iba detrás del rey. Y se juntaron a Abner en Hebrón, y alzando el rey su voz, lloró junto al sepulcro de Abner, y lloró también todo el pueblo. Y empechando el rey, el mismo Abner decía: había de morir Abner como un villano, tus manos no estaban atadas ni tus pies ligados con grillos. Caíste como los que caen delante de malos hombres. Pues David ordenó a Joab y a sus tropas que participaran en el luto público de Abner. David mismo caminó atrás del cadáver y lloró delante de todo el pueblo. Escribió un lamento en la conmemoración de la tragedia y se ayunó hasta la puesta del sol. Todo eso convenció al pueblo que David no tenía nada que ver con la muerte de Abner. De los versículos 35 al 39. Y todo el pueblo volvió a llorar sobre él. Entonces todo el pueblo vino a persuadir a David que comiera antes que acabara el día. Mas David juró diciendo: así que me haga Dios y aún me añada, si antes que se ponga el sol gustare yo pan o cualquier otra cosa. Todo el pueblo supo esto y le agradó, pues todo lo que el rey hacía agradaba a todo el pueblo. Y todo el pueblo, todo Israel entendió que el día que no había procedido del rey el matar a Abner, hijo de Ner. También dijo el rey a sus siervos: ¿no sabéis que un príncipe grande ha caído hoy en Israel? Yo soy débil hoy, afligido rey. Y estos hombres, los hijos de Sarvia, son muy duros para mí. Jehová del pago al mal, al que hace mal, conforme a su maldad. David no quería que su reino fuera establecido con violencia. Quería que Dios estableciera su reino y castigara a sus enemigos. David aún creía que la venganza le pertenece solo a Dios. Sin embargo, y a pesar de todo, el reino sigue su crecimiento, va fortaleciéndose. La providencia de Dios usa todo a favor del reino.
La muerte de Abner debilita aún más a Isboset y fortalece a David. Incluso el asesinato sirve para hacer avanzar el reino de Dios. Aunque de todos modos Joab es culpable. David fue llevado a una posición todo lo que puede hacer es buscar la manera de honrar a Dios. Y tuvo que confiar en que de alguna manera Dios resolvería esta situación. Dios trajo juicio sobre Abner, y así protegió al rey de David y la influencia impía de Abner, por medio de una venganza pecaminosa de Joab, con el fin de fortalecer aún más la confianza y la fe de David en Dios, hasta que se cumpliera la promesa y él fuera rey sobre todo Israel. Y Dios terminará lo que empezó cuando eligió a David como rey por medio de Samuel. De hecho, empezó cuando prometió aplastar la cabeza de la serpiente por medio de la simiente de la mujer. El reino no ha dejado de avanzar, no lo hará hasta que cubra toda la tierra según la promesa. Vemos a Saúl, Isboset, Abner, Joab, todos cerca del reino, todos en el reino, pero de una manera u otra están en oposición al reino de Dios, en oposición al reino por todos lados, aún desde dentro. Ese es el corazón del hombre sin Cristo. Nadie busca la gloria de Cristo, sino la suya. Nadie busca el interés del reino, sino el propio. Hay traición y hay actos atroces, hasta asesinatos. Y nosotros estamos en el reino, nos oponemos, o estamos a favor. Nosotros vemos la maldad en otros, pero no la podemos ver en nosotros mismos. Tenemos ese corazón engañoso y perverso como el de Abner, o como el de Joab, o como el de cualquiera de ellos, que creen que se salvarán con la suya. Muchas veces pisoteamos los derechos de los demás y gritamos, no es justo cuando lo hacen a nosotros. Somos un pueblo en rebelión contra nuestro Creador. Si no vamos a Cristo arrepentidos, buscando perdón y salvación y refugio en su reino, la justicia nos alcanzará. Abner fue buscando su gloria, su provecho. Joab buscaba también lo suyo. Todos tenemos que dar cuenta, seremos juzgados con justo juicio. Si no te has arrepentido de tus pecados, no has abrazado a Cristo por la fe, clamando por su gracia y su perdón y salvación, aseguradas por su sangre derramada en la cruz, para los que vienen a Él, hazlo ahora, antes de que te encuentres con tu Joab y se te acabe el tiempo. Mira a Saúl y a todos los malvados, la locura y la dureza de vivir la vida en rebelión contra Dios. Tu corazón latirá solo por un breve tiempo. No vengas al último aliento sin estar preparado. Hay una eternidad
de sufrimiento y agonía que sigue para todos los que mueren sin Cristo, fuera de su reino. Vamos a orar.